Me senté al borde del sofá, mirando las cuentas esparcidas sobre la mesa de café, con mi portátil abierto en una hoja de cálculo parpadeante. La familiar presión se formó en mi pecho, una mezcla de agotamiento y frustración, que había sido mi compañera constante desde que me casé con Greg hace 3 años. Dijeron que el amor podía conquistar cualquier cosa, pero quien haya acuñado esa frase claramente no había sido madrastra de una adolescente testaruda. Mia, la hija de 16 años de Greg, era tan hermosa como malcriada. Sus ojos de ciervo y su cabello brillantemente lustroso podrían haber adornado la portada de una revista, pero en su lugar, se posaban en un rostro permanentemente ceñudo. Era una experta en hacer la víctima, usando el sarcasmo y el sentido de derecho como armas. Mientras tanto, yo tenía el papel poco envidiable de enemiga en su guerra imaginaria. Greg y yo nos conocimos en un evento de trabajo, él era encantador, divertido y, lo más importante, me hacía sentir en casa. Viudo, llegó con cargas que pensé estar preparada para llevar. Cuando me habló de Mia, me sentí optimista. ¿Qué tan difícil podría ser vincularse con una adolescente? Siempre había sido buena con los niños, y pensaba que mi papel sería una mezcla de amiga mayor genial y figura parental comprensiva. La realidad, sin embargo, había sido un duro aviso despertador. Mia me trataba como a una intrusa en su vida, alguien que debía ser tolerada en lugar de ser abrazada. Al principio intenté de todo. Llevarla de compras, escuchar sus interminables historias sobre dramas escolares, incluso dejarla agotar mi tarjeta de crédito para un vestido de graduación que simplemente tenía que tener. Pero mis esfuerzos se encontraron con desdén. Tú no eres mi madre, decía cada vez que intentaba poner límites, con la voz llena de desprecio. Greg, siempre el pacificador, no ayudaba. Ella aún se está adaptando, me decía, minimizando su comportamiento. Su culpa por la pérdida de la madre de Mia lo había cegado a la realidad de que ella estaba convirtiéndose en una joven egoísta y manipuladora. Evitaba la confrontación a toda costa, dejándome a mí la labor de ser la mala. Cada vez que mencionaba sus gastos o su falta de gratitud, Greg suspiraba, prometía hablar con ella, y luego no hacía nada. Y así, me convertí en la proveedora, la que mantenía las luces encendidas, el supermercado lleno y el wifi funcionando, mientras Mia actuaba como si esas cosas aparecieran de la nada. Mi trabajo como gerente de marketing pagaba bien, pero las cuentas seguían acumulándose, sobre todo gracias a los caprichos extravagantes de Mia. Cargos mensuales por ropa de diseñador, tratamientos de spa y paquetes interminables de Amazon se habían vuelto la norma. No solo vivía por encima de sus posibilidades, vivía por encima de las mías. La tensión en la casa era palpable. Mia apenas me reconocía salvo cuando quería algo, y Greg parecía creer que fingir que todo estaba bien lo haría realidad. Me encontraba despierta por las noches, mirando al techo, preguntándome cómo terminé aquí, casada con un hombre a quien amaba, pero atrapada en un hogar donde me sentía más patrocinadora financiera que esposa o madrastra. Aún así, seguía adelante. Amaba a Greg y quería creer que las cosas podrían mejorar. En el fondo, esperaba que si trabajaba lo suficiente, sacrificaba lo necesario, pudiera demostrarle mi valía a Mia, ganarme su respeto. Después de todo, ¿no se supone que la familia debe apoyarse, incluso cuando no es fácil? Pero al mirar el último estado de cuenta de la tarjeta de crédito, mi paciencia se agotaba. Había un cargo de $200 por una funda de teléfono personalizada, otros $150 por entradas de concierto y, mi favorito, una cita de $300 en la peluquería. Había cancelado planes con mis amigos el mes pasado para ahorrar dinero, y sin embargo, aquí estaba, financiando un estilo de vida que ni siquiera podía permitirme a mí misma. Un ruido me sacó de mis pensamientos. La risa de Mia flotaba desde la sala, donde estaba echada en el sofá con su teléfono. Sus risas despreocupadas se sentían como una bofetada en la cara mientras yo estaba sentada calculando números para averiguar cómo cubriríamos la hipoteca este mes. Me levanté, aferrándome al estado de cuenta en mi mano, y caminé hacia la sala. Mia, dije, tratando de mantener mi voz calmada, necesitamos hablar sobre tus gastos. Ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Estoy ocupada, respondió, con tono desdeñoso. Ocupada, claro, fue en ese momento que lo entendí, Mia no me veía como una persona. Para ella, yo era un cajero automático con brazos y piernas, alguien para ser usado y descartado. Mi garganta se apretó, pero me obligué a mantener la compostura. Apaga tu teléfono, dije, con un tono más firme esta vez. Esto es importante. Ella puso los ojos en blanco pero cumplió, sentándose erguida con un bufido. ¿Qué es tan importante, Sara? ¿Olvidé agradecerte por pagar la factura del agua? Replicó con sorna y una sonrisa arrogante en los labios. Apreté más fuerte el estado de cuenta con mis manos. Abrí la boca para responder, pero las palabras se atragantaron en mi garganta.
No solo estaba enojada, estaba herida, profundamente y de forma conmovedora. Y mientras la miraba con su expresión indiferente, me di cuenta de que algo tenía que cambiar. No podía seguir viviendo así, invirtiendo todo lo que tenía en una familia que no me valoraba. No sabía cómo ni cuándo, pero me hice una promesa en ese momento: las cosas iban a ser diferentes. Comenzó como cualquier otra noche de semana. Llegué a casa del trabajo, agotada pero lista para enfrentar la rutina habitual de cocinar la cena, ordenar la casa y pagar las cuentas. Greg estaba viendo televisión en la sala, y Mia ocupaba su lugar habitual en el sofá, con el teléfono pegado a la mano. Al pasar junto a ella, un destello de movimiento llamó mi atención. La pantalla del teléfono de Mia se reflejaba en el espejo de la sala. Ella estaba mostrando un video a sus amigas. Normalmente, no le prestaría mucha atención, pero el sonido de mi propia voz, débil y distorsionada, captó mi atención. Me quedé paralizada, con el corazón dando un vuelco. Curiosa, me acerqué al espejo, fingiendo ajustar un cuadro en la pared mientras espiaba discretamente su teléfono. Lo que vi hizo que se me encogiera el estómago. Era un video mío, grabado sin mi conocimiento. Estaba en la cocina, revisando un montón de cuentas, con el ceño fruncido en concentración. Al fondo, la voz de Mia se escuchaba fuerte y clara. «Mira a Sara», dijo ella, riendo. «¿No se ve tan patética? Pasa todo su tiempo pagando nuestras cuentas. Te juro, es como mi cajero automático personal». Sus amigas se rieron, y Mia continuó. «En serio, chicas, es como, oye, Sara, ¿me das dinero para esto? ¿Me das dinero para aquello?» Y ella lo pasa sin hacer preguntas. Está tan desesperada por agradarnos que probablemente me compraría un coche si se lo pidiera. La risa se escuchó de nuevo, cruel y cortante, mientras se burlaban de mí. Mis manos se cerraron en puños y sentí como un rubor caliente subía por mi cuello. Me quedé allí, paralizada, con una mezcla de humillación y furia hirviendo en mi interior. El video terminó, y las amigas de Mia enviaron emojis en el chat grupal, caritas riendo, signos de dólar y emojis de corona, como si ella fuera alguna especie de reina gobernando sobre mí. Mia ni siquiera se dio cuenta de que yo estaba allí. Estaba demasiado ocupada respondiendo mensajes, riendo para sí misma mientras tecleaba. Quise irrumpir y arrebatarle el teléfono, exigirle saber qué se creía que estaba haciendo. Pero sabía que eso solo empeoraría las cosas, y no estaba dispuesta a darle la satisfacción de verme perder la calma. En cambio, me di la vuelta y fui directo al dormitorio, cerrando la puerta tras de mí. Mis manos temblaban cuando saqué mi teléfono y abrí la aplicación bancaria, desplazándome por meses de transacciones. Allí estaban, cargo tras cargo por caprichos e indulgencias de Mia, todos pagados por mí. La pura audacia de que ella se burlara de mí después de todo lo que había sacrificado era como un puñetazo en el estómago. Greg llamó a la puerta unos minutos después. «Oye, ¿todo bien?», preguntó, en tono casual, como si mi mundo no acabara de dar un giro. «No, Greg, no está bien», le solté, saliendo las palabras antes de poder detenerme. «¿Sabías que Mia ha estado haciendo videos de mí? Burlándose de mí, llamándome su cajero automático personal mientras se ríe de lo tonta que soy por pagar todo?» Frunció el ceño, confundido. «¿De qué estás hablando?». Lo empujé para pasar y le señalé la sala. «Ve y mira su teléfono si no me crees. Ha estado publicando videos míos en internet, burlándose de que soy la única que paga por esta casa». Su rostro palideció, pero no se movió. «Hablaré con ella», murmuró, su habitual respuesta evasiva. «No, Greg», dije con voz aguda. «Hablar ya no es suficiente. Ella me está humillando, me trata como una broma en mi propia casa, y ya no voy a permitir que se salga con la suya». Sentí las lágrimas asomándose, pero me negué a dejarlas caer. No solo estaba enojada, estaba devastada. Había volcado tanto de mí en esta familia solo para ser recompensada con burla y falta de respeto. Por primera vez, sentí el dolor crudo de la traición, y encendió en mí un fuego del que no sabía que era capaz. Ese fue el momento en el que decidí tomar el control. Si Mia quería tratarme como un cajero automático, entonces era hora de que ella experimentara la vida sin uno. A la mañana siguiente, desperté con una determinación que no había sentido en meses. La humillación de la noche anterior aún quedaba en mí como un sabor amargo, pero ya no me paralizaba. En cambio, me impulsaba. No iba a dejar que Mia ni su comportamiento arrogante dictaran mi vida jamás. Greg ya estaba en la cocina, tomando café y revisando su teléfono. Me miró al entrar, con expresión cautelosa. «¿Dormiste bien?», preguntó. Ignoré la pregunta. «Necesitamos hablar sobre Mia». Él suspiró, dejando su taza a un lado. «Sara, dije que me encargaría de ello». «No», respondí firmemente, cruzando los brazos. «No has manejado nada hasta ahora, Greg. He sido yo quien paga todo,
cubriendo sus cuentas y recibiendo la peor parte de su falta de respeto mientras tú te quedas al margen. Eso se acaba hoy. Greg se estremeció, y pude ver la culpa reflejarse en su rostro. ¿Qué quieres que haga?, preguntó, con tono a la defensiva. Para empezar, voy a cancelar su tarjeta de crédito, dije. La has estado usando como dinero de Monopoly, y estoy harta de financiar sus maratones de compras y días de spa. Si quiere comprar algo, puede pedirte a ti o usar su paga, si es que la tiene. Greg abrió la boca para protestar, pero lo interrumpí. Y antes de que digas algo, recuerda esto. Yo también he estado cubriendo tu parte de las cuentas. Así que, a menos que estés preparado para asumir la responsabilidad financiera, no tienes voz en este asunto. Su mandíbula se tensó, pero no discutió. Está bien, murmuró, volviendo a su café. Pasé el resto de la mañana cancelando la tarjeta de crédito de Mia y asegurando mis cuentas. Mientras revisaba los estados de cuenta, sentí una mezcla de rabia e incredulidad. Solo en el último mes, ella había gastado casi $2,000 en desde bolsos de diseñador hasta cafés demasiado caros entregados en casa. Se me revolvió el estómago al pensar en todos los sacrificios que había hecho, renunciando a vacaciones, trabajando horas extras, solo para financiar su lujoso estilo de vida. Para cuando Mia bajó las escaleras, ya estaba lista para el enfrentamiento. «Buenos días», dijo ella con indiferencia mientras tomaba un batido del refrigerador. Ni siquiera me miró. «Mia», dije con tono calmado pero firme. «Necesitamos hablar». Ella puso los ojos en blanco. «¿Qué pasa ahora?» «Cancelé tu tarjeta de crédito», dije sin rodeos. «De ahora en adelante, si necesitas algo, puedes pedírmelo a mí o a tu padre para que te lo aprueben. No más gastos sin control». Su batido se detuvo a medio camino a sus labios. «¿Cómo dices?», exclamó, elevando la voz. «¿Lo oíste?», respondí, negándome a retroceder. «Te has aprovechado de mi generosidad, y eso se acaba hoy». La cara de Mia se puso roja, y aplastó el batido contra la encimera. «Esto es tan injusto, necesito esa tarjeta para la escuela y...» «¿Para la escuela?», la interrumpí, alzando una ceja. ¿Fue esa cita de $300 en la peluquería para un proyecto de clase? ¿O los $150 en entradas para conciertos fueron para una excursión escolar? Su boca se abrió y cerró sin palabras. Miró a Greg en busca de apoyo, pero él evitó su mirada, concentrado intensamente en su café. «Estás arruinando mi vida», gritó finalmente Mia, su voz resonando en la cocina. «Todos mis amigos tienen tarjetas. ¿Quieres que sea una perdedora? Lo que yo quiero», dije con voz medida, «es que aprendas algo de respeto y responsabilidad. Si eso me convierte en la mala, que así sea». Ella salió de la casa furiosa, sus pasos resonando en las escaleras mientras cerraba la puerta de su cuarto de un portazo. Greg se estremeció, pero yo no mostré debilidad. Por primera vez, sentí que había dado un paso real hacia recuperar mi dignidad. La reacción fue inmediata. Mia se encerró en sí misma durante días, negándose a salir de su habitación salvo para las comidas. Cuando lo hacía, su actitud era venenosa. Musitaba insultos entre dientes, se quejaba a gritos de lo controladora que era, y contaba dramáticamente su horrible vida a sus amigas por teléfono, asegurándose de que yo oyera cada palabra. Al principio, Greg intentó mantenerse neutral, pero el comportamiento de Mia llevó sus límites. Una noche, después de que ella hubiera hecho otro berrinche por su tarjeta cancelada, finalmente perdió la paciencia. «Basta, Mia», dijo, con voz más alta de lo que jamás la había escuchado. «Sara tiene la razón, te has pasado, y es hora de que empieces a comportarte como una adulta». Mia lo miró atónita. «¿Te pones de su parte? Esto no se trata de tomar bandos», dijo Greg con tono firme. «Se trata de responsabilidad. Nos has tratado a Sara, y a mí, como si estuviéramos aquí para servirte. Eso se acaba ahora». Mia salió de la habitación enfurecida, y por primera vez vi un destello de esperanza. Greg empezaba finalmente a entender el peaje que el comportamiento de Mia me había cobrado a mí, y a nosotros. Mientras tanto, comencé a implementar nuevas reglas en la casa. A Mia ya no se le permitía usar mi dinero para sus caprichos. En su lugar, le di una modesta asignación semanal, vinculada a las tareas del hogar y su rendimiento académico. Al principio, ella se resistió, pero cuando se dio cuenta de que sus quejas no tenían efecto, comenzó a cumplir a regañadientes. También empecé a establecer límites con Greg, exigiendo que él contribuya más a los gastos del hogar. Para mi sorpresa, él asumió la responsabilidad, recortando gastos innecesarios e incluso tomando un trabajo de consultoría a tiempo parcial para generar ingresos extra. No era perfecto, pero era progreso. Con el paso de las semanas, noté cambios pequeños pero significativos en el comportamiento de Mia. Empezó a presupuestar su asignación, priorizar sus gastos e incluso a ayudar en la casa, aunque con reticencia.
No fue una transformación completa, pero era un comienzo. Por primera vez en años, sentí que el equilibrio volvía a mi vida. Ya no era solo el cajero automático personal, era una persona con límites, expectativas y autorrespeto. Y aunque aún quedaba trabajo por hacer, sabía que finalmente estaba en el camino correcto. La actitud malhumorada de Mía se redujo a un resentimiento latente durante las semanas siguientes. Aunque seguía cumpliendo a regañadientes las nuevas reglas, la tensión en la casa era espesa. Cada interacción con ella se sentía como un juego de ajedrez emocional, sus movimientos cargados de agresión pasiva, los míos con una contención calculada. Pero no me iba a rendir. Sin embargo, no anticipé lo lejos que iría Mía para vengarse. Una tarde, llegué temprano a casa del trabajo y encontré a Mía sentada en la mesa del comedor riendo con un par de amigas. Al principio no pensé mucho, hasta que escuché mi nombre. Está literalmente obsesionada conmigo, decía Mía, gesticulando dramáticamente. ¿Pueden creer que realmente hizo una hoja de cálculo para rastrear mis gastos? Como que, vive tu vida, Sara. Sus amigas se rieron, una de ellas interviniendo. ¡Qué cringe! Tienes razón, pero es que ella está desesperada por atención. Probablemente porque tu papá también la ignora. Mi estómago se encogió mientras me acercaba, manteniéndome fuera de la vista. Oh, 100%, respondió Mía, recostándose en la silla. Honestamente, es triste, pero al menos puedo usar su culpa para conseguir lo que quiero. Solo tengo que portarme bien unas semanas y ella volverá a darme dinero. Observa, la habitación estalló en risas, pero yo no me divertí. Sentí como si me hubieran arrancado el suelo de debajo. No solo estaba enojada, estaba furiosa. Había dado tanto de mí a esta familia y Mía todavía me veía como nada más que una herramienta para su conveniencia. Pero ella estaba a punto de aprender lo equivocada que estaba. Entré en la habitación, y las risas cesaron al instante. Los ojos de Mía se abrieron como platos, su rostro se sonrojó profundamente. Sara, tartamudeó, has llegado temprano. Sí, lo he hecho, respondí fríamente, cruzando los brazos. Y parece que he llegado en medio de una conversación bastante interesante. Sus amigas se miraron incómodas, murmurando excusas mientras recogían sus cosas y salían apresuradamente. Una vez que se fueron, dirigí toda mi atención a Mía. Tienes mucho valor, dije, con la voz temblando de furia controlada. Te estás burlando de mí ante tus amigas, tratándome como una broma después de todo lo que he hecho por ti. Mía cruzó los brazos, tratando de mostrar desdén. Tal vez si no fueras tan controladora, no tendría que hacerlo. ¿Controladora? Repetí, elevando la voz. ¿Quieres decir que pagando por tu ropa, tu teléfono, tus salidas, mientras te sientas allí riéndote de mí, eso es ser controladora? Eso no es control, Mía, es sacrificio, y ya es hora de que aprendas lo que eso realmente significa. Ella puso los ojos en blanco, pero yo no había terminado. ¿Crees que estoy desesperada porque te guste? Lo tienes al revés. No me importa si te agrado, Mía. Me importa el respeto, y claramente, tú no me tienes ninguno. La cara de Mía se torció en una mueca. Bueno, quizás deberías haberte dado cuenta de eso antes de casarte con mi papá. Sus palabras me golpearon como una bofetada, pero me negué a dejar que viera mi dolor. En su lugar, saqué mi teléfono, toqué algunos botones y se lo mostré. ¿Qué es esto?, preguntó, con la voz vacilante. Es el video que hiciste de mí, dije con voz pareja. Ya sabes, el en el que me llamaste tu cajero automático personal. Lo guardé antes de que lo borrarás. Y si no empiezas a mostrar algo de responsabilidad, no tendré problema en enseñarlo a tus profesores, a los padres de tus amigas o a cualquiera que piense que eres solo una adolescente dulce y mal interpretada. Su rostro palideció. No lo harías. Inténtalo, dije bajando el teléfono. Y para que quede claro, esto no es una amenaza, es una promesa. Si alguna vez me vuelves a humillar así, el mundo entero sabrá exactamente quién eres. Mía se quedó allí, sin palabras, mientras Greg entraba, su rostro una mezcla de confusión y preocupación. ¿Qué está pasando?, preguntó. Oh, nada, respondí, volviéndome hacia él con una sonrisa tensa. Solo una pequeña reunión familiar. Mía me lanzó una mirada de pánico, pero no iba a dejarla escapar. Adelante, Mía, dile a tu papá en qué has estado, dije gesticulándole. Sus labios temblaron intentando hablar, pero no salieron palabras. Finalmente, me dirigí a Greg. Creo que deberías ver algo, dije, pasándole mi teléfono. Él vio el video en silencio, su rostro oscureciéndose con cada segundo que pasaba. Mía, dijo con voz baja y firme, ¿cómo pudiste? Era solo una broma, soltó ella, con lágrimas corriendo por su rostro. No lo dije en serio. ¿Eso se supone que lo mejora?, preguntó Greg, incrédulo. ¿Humillaste a Sara, mi esposa, para reírte? ¿Después de todo lo que ella ha hecho por nosotras? Mía empezó a sollozar.
pero yo no sentía compasión. Por una vez, Greg no la estaba mimando, y yo no me apresuraba a suavizar el golpe. Este era su desastre para arreglar. Greg se volvió hacia mí, con expresión dolida. Sara, lo siento mucho. No tenía ni idea. Lo sé, dije en voz baja. Pero ahora sí. Permanecimos en silencio mientras los sollozos de Mia llenaban la habitación. Sentía una extraña mezcla de emociones, justicia, alivio y una persistente tristeza por lo roto que se había vuelto todo. Pero esto no era el final. Era el comienzo de un nuevo capítulo, uno en el que no me dejaría volver a ser irrespetada ni tomada por garantizada. A la mañana siguiente la casa estaba inquietantemente silenciosa, en marcado contraste con el caos habitual de los dramas de Mia. Ella se quedó la mayor parte del día en su habitación, saliendo solo para agarrar un refrigerio antes de retirarse de nuevo a su exilio autoimpuesto. Greg, por su parte, había estado inusualmente atento, asumiendo tareas del hogar y deteniéndose de vez en cuando para preguntarme cómo estaba. Su culpa flotaba en el aire como una niebla densa. ¿Realmente metí la pata, verdad?, preguntó esa noche mientras nos sentábamos en el sofá, con una taza de té en mis manos. Sí, lo hiciste, respondí sin rodeos. No tenía sentido endulzarlo. Me dejaste ser irrespetada por años y nunca intervino. No puedo seguir siendo la única que impone límites. Greg asintió lentamente, pasándose una mano por el pelo. Tienes razón, he estado evitando el conflicto porque no quería alterarla, pero ahora veo que solo la he estado habilitando. Lo siento, Sara, lo haré mejor, lo prometo. Escuchar esas palabras fue un pequeño consuelo, pero sabía que las acciones importaban más que las promesas. Aún así, asentí, dándole la oportunidad de demostrarse. Durante la semana siguiente, Greg empezó a tomarse en serio su promesa. Se sentó con Mia para hablar sobre su comportamiento y establecer expectativas claras sobre cómo debería contribuir al hogar de ahora en adelante. No fue una conversación fácil. Ella puso los ojos en blanco, suspiró fuertemente y trató de echar la culpa a otros, pero Greg no cedió. Por primera vez, se mantuvo firme, y sentí un atisbo de esperanza de que las cosas realmente podrían cambiar. La mesada de Mia ahora estaba condicionada a que cumpliera con sus quehaceres y mantuviera sus calificaciones. Si no cumplía alguno de los requisitos, no recibía nada. Greg también añadió su propia responsabilidad, contribuyendo más a los gastos del hogar y asegurándose de que yo no tuviera que cargar con todo sola. Fue un paso pequeño pero significativo en la dirección correcta. En cuanto a Mia, la transición no fue nada fácil. Se quejaba incesantemente de sus nuevas responsabilidades, se movía con desgana cuando se trataba de lavar la ropa o limpiar su cuarto. Pero a medida que pasaban las semanas, su actitud comenzó a cambiar, aunque lentamente. Empezó a hacer preguntas sobre presupuestos e incluso se ofreció para cocinar la cena una noche, aunque el resultado fue apenas comestible. No fue una transformación milagrosa, pero era algo. Una tarde, mientras me sentaba en la mesa de la cocina revisando correos del trabajo, Mia entró, luciendo inusualmente tímida. ¿Puedo hablar contigo?, preguntó con voz vacilante. Aparté mi portátil, indicándole que se sentara. ¿Qué tienes en mente? Ella jugueteaba con el dobladillo de su sudadera, evitando mi mirada. Solo, quería decir que lo siento. Por el video, por todo. No fue justo contigo. La disculpa me tomó por sorpresa. Estudié su rostro, tratando de evaluar su sinceridad. Su habitual sonrisa pícara había desaparecido, reemplazada por una expresión de genuina incomodidad. Gracias por decírmelo, dije después de un momento. Lo aprecio. Asintió, todavía inquieta. Sé que he sido difícil. Estoy tratando de hacerlo mejor. Solo quería que lo supieras. No fue la confesión llorosa o el gran gesto que había imaginado, pero se sintió honesto. Y por ahora, eso era suficiente. Conforme los días se convirtieron en semanas, una sensación de normalidad volvió a la casa, aunque era una normalidad nueva. Mia aún tenía sus momentos, pero se esforzaba por llegar a un punto medio conmigo. Greg continuó tomando un papel más activo en la crianza, y nuestra relación comenzó a sentirse nuevamente como una verdadera asociación. Una mañana de sábado me encontré en la cocina, tomando café y observando a Mia doblar la ropa en la sala. Era una escena tan mundana, y sin embargo se sentía monumental. No se quejaba ni arrastraba los pies, simplemente lo hacía, y por primera vez en años, me permití sentirme orgullosa de ella. Greg entró y puso una mano en mi hombro. Las cosas están mejorando, ¿verdad? Asentí, con una pequeña sonrisa en mis labios. Sí que lo están. No era perfecto, lejos de ello. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que finalmente estábamos avanzando en la dirección correcta. El respeto no se ganó de la noche a la mañana, pero se estaba construyendo, paso a paso. Meses después, mientras estaba en la cocina preparando la cena, escuché a Mia por teléfono con una amiga. No puedo ir de compras este fin de semana, decía, su tono casual pero firme.
Estoy ahorrando para algo importante. Sonreí para mis adentros, removiendo la olla en la estufa. Era un pequeño momento, pero me sentí victoriosa. Mia estaba aprendiendo, poco a poco, a responsabilizarse de sus acciones y su futuro. Greg entró y me abrazó, apoyando su barbilla en mi hombro. Ha progresado mucho, murmuró. Así es, asentí. Más tarde esa noche, Mia dudó en la puerta antes de salir a estudiar con amigas. Gracias, Sara, dijo suavemente, casi tímidamente. Ya sabes, todo. No era perfecto, pero no necesitaba serlo. Todos habíamos crecido de maneras que no hubiera creído posibles. Y por primera vez en años, sentí que realmente éramos una familia. Supongo que debería empezar por el principio. Soy Camila y nací de Jack y Lisa. El padre de mis padres siempre estaba ocupado con sus asuntos de negocios y mi madre era maestra en la escuela primaria local. Durante los primeros 9 años de mi vida, todo era bastante normal. Vivíamos en una casa acogedora en los suburbios, teníamos cenas familiares, íbamos de vacaciones, ya sabes, las cosas habituales. Papá siempre estaba trabajando en alguna nueva idea de negocio, llegaba a casa tarde con la cabeza llena de planes y sueños. Mamá era la más calmada, siempre ahí con un abrazo o una palabra amable. Me ayudaba con la tarea, horneaba galletas conmigo los fines de semana y me contaba historias antes de dormir. Pero cuando tenía 9 años, todo se derrumbó. Era una tarde de martes normal, estaba en mi habitación jugando con mis muñecas cuando escuché gritos desde abajo. No era el tipo normal de discusión, esto era diferente, aterrador. Bajé las escaleras sigilosamente con el corazón acelerado y vi a mamá y papá en la sala. La cara de papá estaba roja y agitaba los brazos, mamá lloraba con el rímel corriendo por sus mejillas. ¿Cómo pudiste, Lisa?, gritó papá. Mark, Dios mío, él ha venido a nuestra casa para cenar. Mamá estaba sollozando. Lo siento, Jack, simplemente sucedió. No quise que destruyera nuestra familia. La voz de papá se desvaneció. Las semanas siguientes fueron un borrón. Hubo llamadas telefónicas discretas, reuniones con personas de traje y muchas lágrimas tanto de mamá como de papá. No entendía completamente lo que estaba pasando, pero sabía que era malo. Luego llegó el día en que papá me dijo que nos íbamos. Se arrodilló frente a mí, sus ojos cansados y tristes. Camila, cariño, tú y yo vamos a vivir en otro lugar. Nos vamos de la casa de tu mamá. ¿Por qué no podemos quedarnos aquí con mamá?, pregunté, con el labio inferior temblando. Papá miró alrededor de la sala, su mirada se detuvo en las fotos familiares. Es complicado, cariño, pero ambos te amamos mucho y eso nunca cambiará. Mientras papá y yo nos alejábamos de nuestra casa, mis peluches y mis libros favoritos apilados en el asiento trasero, sentí que todo mi mundo se desmoronaba. No lo sabía entonces, pero esto era solo el comienzo de un largo y doloroso viaje. La vida con papá resultó ser muy diferente de lo que esperaba. Al principio pensé que estaríamos luchando, ya sabes, pero el negocio de papá de repente despegaró. Antes de darme cuenta, nos mudamos a una casa enorme, incluso más grande que la anterior. Era extraño vivir en un lugar tan lujoso cuando aún me sentía tan destrozada por dentro. Papá trabajaba todo el tiempo, salía antes de que me despertara y volvía después de que me acostara. Muchos días terminaba en la casa de la abuela y el abuelo, Robert y Eleanor, los padres de papá. Camila, cariño, ven a ayudarme con estas galletas, decía la abuela, tratando de mantenerme ocupada. El abuelo me llevaba al jardín enseñándome los nombres de todas las plantas. Eran amables y todo, pero no era lo mismo que tener a mis padres cerca. Cuando papá estaba en casa, era diferente, más estricto, supongo. Camila, ¿has hecho tu tarea?, me preguntaba tan pronto como entraba por la puerta. Oh Camila, tu habitación está hecha un desastre, límpiala antes de la cena. Era como si intentara ser mamá y papá al mismo tiempo y no lograra manejar ninguno de los dos. Pero hay que reconocer que lo intentaba. Cada domingo se convirtió en lo que él llamaba día de papá e hija. Salíamos a hacer cosas juntos, solo los dos.
El minigolf era su favorito, se metía tanto en él, actuando todo tonto y competitivo. Cuidado, Camila, voy por un hoyo en uno, gritaba, haciéndome reír a pesar de mí misma. A veces íbamos a comprar helado, yo siempre tomaba el triple de chocolate y él fingía disgusto. ¿Cómo puedes comer eso, dulce?, preguntaba mientras robaba cucharadas en secreto cuando pensaba que no lo veía. Otras veces visitábamos el museo local, papá leía cada placa en voz alta, poniendo diferentes voces para cada una. En 1492, Colón navegó el Océano Azul, decía con esta voz ridícula de pirata, haciéndome reír y a los otros visitantes mirarnos. Cuando cumplí 10 años, papá me inscribió en clases de piano. No estaba muy entusiasmada al principio, pero resultó ser bastante genial. Papá venía a todos los recitales, sentado en la primera fila con una gran sonrisa tonta en su rostro, incluso cuando me equivocaba, lo cual ocurría mucho. Él era el primero en ponerse de pie aplaudiendo como si quisiera un Grammy o algo así. Pero, a pesar de todas esas cosas buenas, no podía evitar extrañar a mamá. Algunas noches, cuando papá trabajaba hasta tarde, sacaba nuestros viejos álbumes de fotos familiares. Siempre había a mamá sonriendo en cada foto. Trazaba su rostro con el dedo tratando de recordar cómo sonaba su risa o el olor de su perfume. Una vez al mes, como si fuera un reloj, podía ver a mamá. Estas visitas programadas se convirtieron en el punto culminante de mi calendario, marcadas y leídas y contadas con una mezcla de emoción y ansiedad. La primera vez que la vi después de la separación fue extremadamente incómodo. Simplemente nos quedamos paradas mirándonos como extrañas. Luego, mamá rompió en llanto y me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar. Después de eso, nuestras visitas se convirtieron en un torbellino de actividades y consentimientos. Era como si mamá intentara meter un mes de visitas en un solo día. Me llevaba de compras, comprándome ropa que me hacía sentir adulta y genial. Recuerdo que me probé un top corto y pensé que estaba genial. «Te ves hermosa, cariño», exclamaba mamá. En casa, papá casi tuvo un ataque al corazón. «Absolutamente no», dijo, su rostro enrojeciéndose. «Ve a cambiarlo ahora», pisoteé hacia mi habitación. «Mamá me deja usarlo», murmuré. «Bueno, no soy tu madre», respondió papá. En la siguiente visita, mamá me llevó a un café elegante, ese tipo de lugar con sándwiches pequeños y camareros con pajaritas. «Pide lo que quieras, cariño», dijo mamá con un guiño. Me volví loca, pastel de chocolate, helado sundae, 3 tipos diferentes de refresco. Al final, estaba tan hiperactiva por el azúcar que prácticamente vibraba. Papá no estaba encantado cuando llegué a casa rebotando por las paredes. «¿Qué te alimentó?», gruñó, viéndome correr por la sala. Pero la mejor visita fue cuando mamá me sorprendió con un viaje a Adventureland, el parque de atracciones local. Montamos en todas las montañas rusas 2 veces, gritando hasta quedarnos sin aliento y riendo hasta que nos dolieran los costados mientras nos sentábamos en un banco compartiendo un enorme algodón de azúcar. «Mamá, mira esta expresión de estar lejos en sus ojos», recordó cuando solíamos tener picnics familiares en el patio trasero. Papá quemaba las hamburguesas y terminábamos comiendo helado para la cena. Asentí, un nudo formándose en mi garganta. Esos recuerdos parecían pertenecer a otra persona ahora. Mamá apretó mi mano. «Extraño esos días, Camila. Extraño a ti. Quizás, tal vez algún día podamos ser una familia de nuevo». Mi corazón saltó a sus palabras. «¿En serio?», pregunté, apenas atreviéndome a esperar. Ella sonrió, pero no llegó del todo a sus ojos. «Veremos, cariño, veremos». Durante semanas soñaba despierta con mudarme de nuevo con mamá, con que nuestra familia volviera a estar completa. Pero luego miraba a papá, lo veía esforzándose tanto para hacer panqueques con forma de Mickey Mouse y me sentía culpable por siquiera pensar en irme. Justo antes de mi 12º cumpleaños, mamá lanzó una bomba: se iba a casar con Mark. Sí,
ese Mark con quien había tenido una aventura. La boda fue como sacada de un cuento de hadas. Mamá lucía impresionante en su vestido blanco y Mark, bueno, él parecía feliz. Yo estaba allí en mi vestido de dama de honor, furiosa, viendo cómo intercambiaban votos y sintiéndome dividida. Una parte de mí estaba feliz por mamá, ella brillaba, reía de una manera que no había visto en años. Pero otra parte no podía evitar pensar en papá solo en nuestra gran casa vacía, probablemente enterrado en el trabajo o sentado viendo algún programa de televisión malo. Después de la boda de mamá y Mark, las cosas empezaron a cambiar. Nuestras visitas adquirieron un nuevo matiz. Mark siempre estaba ahí, rondando en el fondo como un cachorro ansioso. Me despeinaba y decía cosas como, siempre soñé con tener una hija como tú, Camila. Fue agradable, supongo, raro pero agradable. Y la forma en que mamá lo miraba cuando decía eso, como si él le hubiera dado la luna o algo así, también me hacía sentir bien. Como si tal vez toda esta situación tan desordenada pudiera funcionar después de todo. Mamá empezó a hablar más y más sobre que viviera con ellos. Hablaba sin parar sobre la habitación que estaban planeando para mí, tendría un asiento junto a la ventana. Sus ojos brillaban como siempre quise, y podríamos pintarla del color que me gustara. Asentía y sonreía tratando de ignorar el nudo en mi estómago. Sentía que estaba traicionando a papá al siquiera pensarlo. Nuestras compras se volvieron menos frecuentes, en su lugar teníamos grandes cenas familiares en su casa. Mark cocinaba, no estaba nada mal, de hecho, y luego nos entretenía con historias sobre su trabajo. Mamá colgaba de cada una de sus palabras y yo me sentaba ahí, empujando la comida en mi plato, sintiéndome como una rueda de repuesto en mi propia familia. Cuando cumplí 14 años, todo se aceleró. Mamá empezó a llamarme cada semana, a veces más. Aparecía en los eventos escolares sin avisar, me traía flores o me sacaba a comer helado. Ya sabes, Camila, decía, removiendo su café, ya eres lo suficientemente mayor para decidir dónde quieres vivir. Los tribunales te escucharán. Me congelaba cada vez que lo mencionaba. Parte de mí quería aprovechar la oportunidad para volver a cómo eran las cosas antes, pero otra parte ya no estaba tan segura. Un día, apareció en mi reunión del club de debate. Estaba en medio de una discusión sobre el cambio climático cuando la vi deslizarse hacia el fondo de la sala. Después de que terminó, se apresuró hacia mí, radiante. «Oh, Camila, fuiste maravillosa», exclamó. «Sabes, si vivieras con nosotros, podrías unirte al equipo de debate en tu nueva escuela, son campeones estatales». Sentí que mi estómago se encogía. «Mamá, solo estoy pensando en ello», dije, tratando de ocultarlo. «Está bien», respondió ella, apretándome el brazo. «Te queremos en casa con nosotros». Mientras la veía irse, me sentí dividida. ¿Qué significaba eso realmente? Esa noche me acosté en la cama, mirando el techo, pensando en mamá y su nueva vida perfecta con Mark. Pensé en papá trabajando hasta el cansancio para darme todo lo que necesitaba. Tenía 14 años y el peso del mundo parecía estar sobre mis hombros. ¿Cómo se suponía que iba a elegir? ¿Cómo podía posiblemente tomar una decisión que no lastimara a alguien que amaba? Mi 15º cumpleaños se acercaba y, en lugar de estar emocionada, lo temía. Mamá y papá estaban peleándose sobre quién organizaría mi fiesta. Todo llegó a un punto crítico en una cena familiar en casa de papá. «Lisa, papá», gruñó Jack, clavando su tenedor en su bistec, «por supuesto que yo organizaré tu fiesta». Los ojos de mamá brillaron. «Ella es mi hija también, Jack. Tengo derecho a celebrar su cumpleaños». Simplemente me senté allí, empujando los guisantes en mi plato, deseando poder desaparecer. Entonces mamá soltó la bomba. «Camila», dijo, su voz de repente suave, «ya eres lo suficientemente mayor para decidir dónde quieres vivir». «¿Quién eliges?». La sala quedó en completo silencio. Podía sentir todas las miradas sobre mí,
la esperanza de mamá, el dolor de papá, la expectación de Mark. Me sentía ahogada, no podía respirar. Quiero vivir con mamá, susurré, mi voz apenas audible. La mirada en la cara de papá, Dios, nunca la olvidaré. Era como si hubiera alcanzado su pecho y arrancado su corazón. Simplemente se desplomó. Antes de darme cuenta, estaba empacando mis maletas. Mamá y Mark estaban muy contentos, ayudándome a mudarme sus cosas a su casa. Papá simplemente se quedó en la puerta, mirando su mirada vacía. Puedes volver cuando quieras, cariño, dijo mientras me iba. Cuando sea necesario. Las primeras semanas en casa de mamá y Mark fueron como un sueño. Me llevaron de compras para mi nueva habitación, dejándome elegir un juego de dormitorio súper caro y moderno. Me inscribieron en esta escuela privada familiar, Westfield Academy. Recibirás una educación de primera aquí, exclamó mamá. Este es el comienzo de un futuro brillante. Las noches de juegos en familia eran divertidísimas. Jugábamos Monopoly o Cono, riendo y bromeando entre nosotros. Por un tiempo, pensé que había tomado la decisión correcta, pero luego las cosas empezaron a cambiar. Empezó con pequeños comentarios sobre mi ropa o mi cabello. Cariño, ¿estás segura de que quieres usar eso? No es muy favorecedor. O sabes, Mark siempre se ve tan arreglado. Tal vez podrías intentar peinarte como ella. Luego fueron mis calificaciones. Tenía dificultades para mantenerme al día en Westfield, era mucho más difícil que en mi antigua escuela. Una vez menos, Camila, frunció el ceño mamá mirando mi boletín. Sabes, Mark está en la cima de su clase. Tal vez no te estás esforzando lo suficiente. Las noches de juego se volvieron menos frecuentes. Cada vez más a menudo, llegaba a casa y encontraba una nota en el refrigerador, fuimos a salir con los Peterson, no esperes por nosotros. Calentaba mi cena y comía sola en mi habitación, mirando la decoración elegante que de repente se sentía fría e impersonal. La gota que colmó el vaso fue las vacaciones que me habían prometido, este increíble viaje a Hawái durante meses. Estaba tan emocionada, contando los días. Pero 2 semanas antes de que debíamos partir, Mark me sentó. Escucha, pequeña, dijo, sin mirar a mis ojos. Vamos a tener que posponer el viaje. Solo son algunos asuntos financieros que necesitamos resolver, ¿entiendes? Asentí forzando una sonrisa, pero por dentro sentí que algo se rompía. Esa noche, me acosté en mi nueva y elegante cama, en mi nueva y elegante habitación, en esta casa que se suponía sería mi hogar, y lloré. Lloré por la vida que había dejado atrás, por el papá que probablemente estaba sentado solo en su gran y vacía casa, por la niña que pensaba que podía tenerlo todo. Los días previos a la audiencia final de custodia fueron tensos. Mamá estaba sonriente y asegurándome cosas, pero podía sentir la corriente subterránea de ansiedad en la casa. Era como caminar sobre cáscaras de huevo, todos intentando fingir que todo estaba perfecto. No podía dormir. La presión de la próxima audiencia, la creciente inquietud que sentía en esta casa, todo revolvía en mi cabeza manteniéndome despierta noche tras noche. Fue aproximadamente una semana antes de la audiencia cuando sucedió. Me desperté en medio de la noche con la garganta seca como papel de lija. Suponiendo que todos estaban dormidos, bajé sigilosamente las escaleras para tomar un vaso de agua. Al llegar al final de las escaleras, escuché voces provenientes de la cocina. Mamá y Mark tenían lo que sonaba como una discusión acalorada. Me quedé paralizada, sin querer interrumpir. Fue entonces cuando lo escuché. Estoy cansada de fingir que me gusta que ella esté aquí, dijo Mark con voz áspera y molesta. El niño está drenando constantemente nuestros recursos. Mi corazón se detuvo. Me presioné contra la pared, apenas atreviéndome a respirar. Lo sé, respondió mamá, su voz baja y urgente. Pero piensa en las deducciones de impuestos y la pensión alimenticia. Una vez que tengamos la custodia completa,
tendremos un flujo constante de ingresos de Jack. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Mamá me estaba usando por dinero. La voz de Mark volvió. Espero que valga la pena. No me inscribí para ser un padre a tiempo completo para una adolescente, solo un poco más. Mamá dijo, su voz ahora calmada. Una vez que sea oficialmente nuestra, podemos empezar a establecer reglas más estrictas, quizás incluso enviarla a un internado. No esperé a escuchar más, corrí de regreso arriba, olvidando que necesitaba agua. Me metí bajo las mantas, temblando, lágrimas corriendo por mi rostro. Todo había sido una mentira, los viajes de compras, la escuela elegante, las noches de juegos en familia, todo era solo un espectáculo. No me querían, querían el dinero de papá. Apenas dormí esa noche, repasando sus palabras una y otra vez en mi cabeza. Cuando llegó la mañana, me arrastré a bajar, sintiéndome como un zombi. Buenos días, cariño, cantó mamá, demasiado alegre, lista para el desayuno. Asentí, sin confiar en mí misma para hablar. Empujé mis cereales, mi estómago retorciéndose. ¿Todo bien, Camila?, preguntó Mark, mirándome sobre su periódico. Te ves un poco pálida. Forcé una sonrisa, solo nerviosa por un examen, mentí. Se intercambiaron una mirada. Bueno, no te estreses demasiado, dijo mamá, dándome una palmada en la mano. Estoy segura de que lo harás genial. Quise gritar, quise voltear la mesa para decirles que lo sabía todo, para exigir cómo podían hacerme esto, pero no lo hice. Simplemente me senté allí, asintiendo y sonriendo, interpretando el papel de la hija perfecta. En cuanto terminó el desayuno, me retiré a mi habitación. Me senté en mi cama, mirando la decoración elegante que ahora se sentía como una prisión. ¿Qué iba a hacer? La audiencia estaba en una semana. Si no decía nada, estaría atrapada aquí con personas que me veían como nada más que un cheque de pago. El día de la audiencia de custodia llegó como un trueno. La sala del tribunal estaba llena. Mamá y Mark estaban de un lado, ambos luciendo seguros y arreglados. Al otro lado estaba papá, con la abuela y el abuelo justo detrás de él. Papá parecía cansado, resignado, como si ya hubiera aceptado la derrota. Mientras los abogados hablaban, presentando sus argumentos, me senté allí en silencio, mis manos apretadas tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. Sentía el peso de todas las miradas sobre mí, sus expectativas presionando como una cosa física. Finalmente, llegó el momento. La juez, una mujer de aspecto severo con gafas apoyadas en el final de su nariz, se volvió hacia mí. Camila, dijo, su voz sorprendentemente suave, ya eres lo suficientemente mayor ahora como para que tu opinión importe en esta decisión. ¿Con quién quieres vivir? La sala quedó completamente silenciosa. Podías oír una gota. Podía ver la sonrisa triunfante de mamá, prácticamente podía saborear su victoria. Papá simplemente parecía destrozado, como si se estuviera preparando para el golpe final. Me levanté, mi pierna temblando tanto que pensé que podría caer. Tomé una respiración profunda y dije, quiero vivir con mi padre, mi voz temblando pero creciendo más fuerte con cada palabra, y no quiero ver más a mi madre. El shock en la sala fue eléctrico. La sonrisa de mamá desapareció, reemplazada por una mirada de total incredulidad. La cara de Mark palideció. Papá parecía que no podía creer lo que estaba escuchando. La juez se inclinó hacia adelante, su ceño fruncido. Camila, eso es una declaración muy seria. ¿Puedes decirnos por qué? Asentí, tragando con dificultad. Una semana antes había escuchado una conversación entre mi madre y Mark. Decían que solo estaban peleando por la custodia por el dinero, la pensión alimenticia, las deducciones de impuestos. Hablaron de enviarme a un internado una vez que tuvieran la custodia. Realmente no me querían. Mientras hablaba, podía ver cómo el color se desvanecía del rostro de mamá. Mark ni siquiera podía mirarme, sus ojos fijos en el suelo.
Eso no es cierto, estalló mamá, su voz estridente. Camila, cariño, debes haber entendido mal. La juez la interrumpió bruscamente. Señora Parker, por favor. Ella se volvió hacia mí, sus ojos amables pero inquisitivos. Camila, ¿estás absolutamente segura de lo que escuchaste? Asentí, sintiendo las lágrimas empezar a acumularse en mis ojos. Sí, su señoría, estoy segura. La jueza sintió lentamente y luego se dirigió al tribunal. En vista de esta nueva información, necesitaremos tomar un breve receso. Nos reuniremos de nuevo en 30 minutos. Mientras todos empezaban a salir, finalmente me atreví a mirar a papá. Me estaba mirando, sus ojos abiertos de par en par con una mezcla de shock y otra cosa, esperanza, tal vez. Quería correr hacia él, abrazarlo y rogar perdón, pero antes de que pudiera moverme, un oficial del tribunal me estaba guiando fuera de la sala. Los siguientes 30 minutos se sintieron como una eternidad, pero finalmente nos llamaron de nuevo al tribunal. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a estallar de mi pecho. La jueza aclaró su garganta y la sala volvió a silenciarse. En vista de la nueva información proporcionada por Camila y después de una cuidadosa consideración de todos los factores involucrados, he tomado una decisión. La custodia se otorga al padre, Jack Thompson. Además, Lisa Parker estará obligada a pagar manutención infantil. El alivio que me inundó fue abrumador. Miré a papá y, por primera vez en lo que pareció una eternidad, lo vi sonreír de verdad. Al salir del juzgado, mamá agarró mi brazo, su rostro retorcido de rabia y dolor. Nunca te amé de todos modos, siseó. Eres tan estúpida como tu padre. Sus palabras dolieron, pero mientras la veía alejarse con Mark, me di cuenta de algo, estaba libre de las mentiras, la manipulación, la constante sensación de no ser lo suficientemente buena. Los años siguientes no fueron fáciles, pero fueron sanadores. Papá y yo empezamos a ir a terapia familiar juntos. Al principio fue incómodo y doloroso, revivir todo el dolor y los malentendidos entre nosotros, pero poco a poco, sesión tras sesión, empezamos a reconstruir nuestra relación. Aprendimos a comunicarnos, a entendernos mutuamente. Nuestro vínculo se fortaleció más de lo que jamás pensé posible. La abuela y el abuelo se convirtieron en mis pilares. Siempre estaban ahí con un abrazo cálido, una comida casera o simplemente un oído que escuchar cuando necesitaba hablar. Su apoyo inquebrantable me ayudó a creer en la familia de nuevo. Me lancé a la escuela y a las actividades extracurriculares. Me uní al equipo de debate por impulso y descubrí que tenía un talento para hablar en público. De pie en el podio, articulando mis pensamientos, me sentía poderosa de una manera que nunca antes había sentido. Era como si finalmente hubiera encontrado mi voz. En mi 18º cumpleaños, papá me sorprendió con un regalo que me hizo llorar, un álbum de recortes lleno de fotos y recuerdos de mi infancia. Había fotos que pensé que se habían perdido en el divorcio, mamá y papá en la playa, mi primer día de kindergarten, navidades y cumpleaños, y días ordinarios que de repente parecían preciosos. Ahora, a mis 20 años, estoy en la universidad estudiando psicología. Mis experiencias me inspiraron a querer ayudar a otros niños que están pasando por un divorcio. Quiero que sepan que no están solos, que no es su culpa, que pueden sobrevivir e incluso prosperar. Aún tengo cicatrices de lo que pasó. Hay días en que el dolor de la traición de mamá se siente fresco, cuando me pregunto cómo pudo haberme usado de esa manera. Pero estoy aprendiendo a usar ese dolor como combustible para convertirlo en algo positivo. He empezado a hablar en conferencias sobre los derechos de los niños en los procedimientos de divorcio. Cuento mi historia esperando que haga una diferencia, tal vez si un juez, un abogado, un padre la escucha y lo piensa 2 veces antes de usar a un niño como peón, todo habrá valido la pena. Papá viene a cada una de mis presentaciones. Se sienta en la primera fila, radiante de orgullo. A veces lo veo secarse una lágrima cuando hablo sobre lo lejos que hemos llegado.
En cuanto a mamá, no he hablado con ella desde ese día en el juzgado. A veces pienso en contactarla, pero no estoy lista. Tal vez algún día, pero no ahora. Por ahora, estoy enfocada en sanar, en construir un futuro, en convertirme en la persona que quiero ser. La vida no es perfecta. Todavía tengo problemas de confianza, todavía lucho con la duda de mí misma a veces, pero estoy aprendiendo, creciendo, sanando, y estoy rodeada de personas que me aman por lo que soy, no por lo que puedo hacer por ellas.